¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al curso de robótica en la sección de electrónica y programación. Y pues esta es nuestra lección número 2 donde nos vamos a adentrar ya de lleno a los circuitos básicos de electrónica, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar de una vez, pero sin antes decir que si no has visto la primera lección, pues por acá te dejo el enlace para que lo veas y comprendas qué tiene que ver la robótica con electrónica y programación. Pues ahí te explico y qué es lo que vamos a trabajar durante todo este curso, que está muy interesante. Así que empecemos de una vez. Vamos a hablar acerca de los tres componentes de la electricidad, tema fundamental para entender la electrónica. Entonces comencemos de una vez. Vamos a hablar acerca del voltaje, corriente y resistencia. Eh, bueno, la pregunta del millón: ¿qué es la electricidad? Y podemos definir la electricidad como un fenómeno de movimiento de cargas eléctricas a través de un medio físico. Esa es la electricidad, que pasa por un medio, ¿verdad?, que tiene voltaje, tiene corriente y tiene resistencia, ¿verdad? Esa lo podemos definir de esta manera. En la historia de la electricidad, un físico matemático llamado George Ohm, nacido en 1789 y fallecido en 1854, que gracias a sus experimentos con la electricidad, pues realizó un tratado en el cual plasmó todas sus observaciones, y ahí relacionaba los tres componentes de la electricidad, que podían ser medibles por medio de análisis, ¿verdad? Y se puede predecir el comportamiento ¿Cómo se podía predecir el comportamiento de la electricidad? A ese tratado él le puso el nombre de la ley de Ohm. Si eres estudiante de tercero básico noveno, eres estudiante de primer o segundo año de bachillerato, o décimo y onceavo grado, o eres estudiante universitario, me vas a entender porque en esos 3 grados ya se ve física y se trata este tema, ¿verdad? En esa ley se relaciona matemáticamente la corriente, el voltaje y la resistencia. Vamos un poco sobre esto. La ley de Ohm dice que establece el producto entre la corriente y el voltaje, el cociente entre el voltaje y la resistencia, ¿verdad? Que el numerador es el voltaje y el denominador es la resistencia, y la resistencia relaciona el cociente o la división entre el voltaje y la corriente, ¿verdad?, siendo el numerador el voltaje y el denominador la corriente, ¿verdad? Y dice que la resistencia es el parámetro más sencillo de medir. En electrónica, la resistencia es un elemento fundamental porque los circuitos, bueno, los componentes electrónicos, que ya los vimos en la primera lección, necesitan ser cuidados, y la resistencia se encarga de eso, de cuidar los componentes electrónicos. Sin una resistencia sí se puede realizar circuitos, porque vamos a ver una lección donde sí podemos hacer un circuito sin resistencia, pero con ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque sin resistencia la vida de los componentes electrónicos es más propenso a dañarse. Bueno, ese es un pequeño paréntesis. Continuamos. Hablemos del voltaje. El voltaje es una tensión eléctrica o diferencia potencial. Se define como la cantidad de energía, es la energía que va a pasar
en un circuito, ¿verdad? De un punto A hasta un punto B, ese es el voltaje. Para cuando nos dicen, es que una batería tiene cierto voltaje, ahí hay algo, ¿verdad? Ese voltaje tiene una función para que un circuito sirva. La corriente, pues podríamos decir que se define como la cantidad de cargas eléctricas que la corriente es la que hace que pase en una línea, voltaje, a través de la corriente, ¿verdad? A través de líneas, de cables, ¿verdad? Y la resistencia, ya lo dije, es la oposición que ofrece un material. Cuando hablamos de oposición, significa que no es que no pase, sino que lo que sucede es que bloquea la oposición que ofrece un material al movimiento de cargas eléctricas. Eso hace que no se dañe, porque recuerden, si tenemos un voltaje muy alto y no hay una resistencia, podemos explotar ese circuito. Entonces, si se necesita, la resistencia se mide en ohmios, kilo ohmios, ¿verdad? Que son las más que vamos a utilizar en este curso. Entonces, nada más. Bueno, ahora, y listo. Esa es la introducción. Ahora, ¿qué pasa con la ley de Ohm? Para comprobar la ley de Ohm en un circuito electrónico, que va a ser nuestro primer circuito, ¿verdad? Vamos a armar nuestro circuito, que ahorita lo vamos a ver, y vamos a mover una LED, o sea, una luz, ¿verdad? En dos posiciones, de la 1 a la 2, para verificar cuál de las dos posiciones alumbra más el LED. Así se comprueba que si el voltaje queda constante y si se agrega resistencia, el nivel de corriente va a disminuir. Eso significa que si hay poca corriente, hay poca señal de luz. Muy bien. Este es nuestro primer circuito oficial, ¿verdad? ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo trabajarlo? Bueno, entonces nos vamos a ir a nuestra plataforma oficial, ¿verdad? Se llama Tinkercad. Te dejo el link de la página en la descripción del video. Para esto tenemos que iniciar sesión. Para yo voy a utilizar mi cuenta personal. Es necesario tener un correo de Gmail para eso, ¿verdad? Entonces vamos a esperar un poquito que cargue por ahí. A veces suele tardar un poco. Entonces hay que ver qué pasó ahora. Vamos a esperar un ratito para ver qué está pasando por ahí. Muy bien, ya estamos dentro de nuestra página principal de Tinkercad. Entonces vamos a crear el circuito. Entonces se recomienda, yo aquí tenía, ahora la pregunta sería, ¿y cómo creo un circuito? Bueno, nos vamos aquí a crear o new, create, si está en inglés, ¿verdad? La página se puede traducir al español, ¿verdad? Vamos a crear circuito, ¿verdad? Y nos va a aparecer, yo ya tengo uno predefinido para no gastar tanto, entonces voy a seguir con el esquema que ya estaba trabajando. Ahora insisto, a veces tarda un poquito en cargar esto, pero es parte de. Entonces, nada más. Yo recomiendo que esto se trabaje ya sea en computadora o de preferencia en una tablet o iPad, ¿verdad? Porque por el tamaño es mejor. En celular es un poco más complicado, ¿verdad? Aunque en celular y en dispositivo, bueno, en dispositivo móvil existe la aplicación, ¿verdad? Entonces pues se recomienda utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una protoboard. Ya hablamos que es una protoboard en nuestra primera lección, por eso esa lección es muy importante que la veas si no la has visto. Ya hablamos de la batería de 9 voltios, lo que les decía, el voltaje.
vamos a utilizar 3 resistencias. Voy a agrandar esta. A mí me gusta pues que se mire. Entonces, pero acá vamos a miren, kilo ohmios. Vamos a trabajar con ohmios. Vamos a utilizar 220 ohmios. Aquí hay una ventaja que podemos copiar y pegar, ¿vale? Vamos a voltear la resistencia. Usamos 3 resistencias. Vamos a utilizar una LED. Vamos a cambiar el color. Ustedes le pueden poner el color que quieran. Yo voy a utilizar el color que les mostré. Entonces, esto le vamos a cambiar el lado. Vamos a trabajarlo así, ¿vale? De esta manera. Voy a agrandar más esto porque pues a mí me gusta que lo tengamos así bien visible, ¿verdad? Entonces aquí podemos quitar esto si se quiere, no hay problema con eso. Podemos bajar esto un poquito, subir esto. Vamos, esto le puedo dar más zoom si yo quiero, ¿verdad? Esas son las ventajas de esta plataforma. Cosas importantes a tener a partir de acá, y me gustaría que ustedes las tengan 100% presentes, y esas son... No, voy a dejar. Cosas importantes, les decía que el positivo vamos a trabajarlo con color rojo y el negativo lo vamos a trabajar siempre con color negro para hacer una diferencia. También se puede trabajar también con color azul el negativo, ¿verdad? Nada más. Bueno, ahora vamos a armar nuestro circuito. Entonces, aquí tenemos la imagen. Entonces vamos a ir conectando, ¿vale? Entonces vamos a conectar. Voy a hacer un poco más rápido. Vamos a conectar esta resistencia en C, sí, en la C, y va de la 23 para acá. La LED todavía no, esa va a ser la última. Resistencia 2. Bueno, vamos a dejar 3 espacios, y acá vamos a dejar 4 espacios, ¿verdad? Vamos a poner acá la LED en la número 22 para hasta arriba. Vamos a sacar cableados. Esos cableados vamos a los vamos a poner con verdecito acá, de acá para acá. No aquí, porque como vamos a mover la LED, entonces pues no es correcto. Acá vamos a mover esto totalmente, ¿verdad? Voy a limpiar la mesa, ayuden.
Vamos a cambiar esto de acá para acá. Recuerden, positivo. Tenemos que sacar líneas positivas, ahora negativas. Donde va en la línea de la LED, vamos a sacar negativas, pero esta tiene que ser positiva. Entonces luego cambiamos el color de esto. Lo vamos a ver en el número 14, igual negativo, ¿sí? Y vamos a ver, la última sería en la número 7, igual negativo. Vamos a poner... ¿Qué quiere? Nota. A limpiar la Posición voz, 1. Posición 2. Entonces vamos a poner la posición 1, donde está nuestra LED, y la posición 2 la vamos a poner en vamos a ver, acá al ras de la 14. Porque ahí va a ser la posición donde vamos a mover la LED, ¿verdad? Ahora le vamos a dar en, vamos a ver, simular. Vamos a ver qué sucedió por acá, porque veo que tenemos algunos problemas con el encendido de nuestra LED. Bueno, ya di el error acá. Era este. Tendría que... Está bien conectado. Vamos a ver qué pasó. Bien, entonces ya hicimos ahí las correcciones correspondientes, ¿verdad? De que había un pequeño error que no nos dejaba. Y vamos a, miren, si se dan cuenta, aquí entendemos esto. Bueno, ahí dice la corriente a través del LED es de 26.2 amperios, mientras que el máximo recomendado es de 20. Se podría reducir la vida útil de la LED. Entonces, ahora apagamos esto, vamos de la posición 1 a la posición 2
encendemos la LED y nos vamos a dar cuenta que aquí comprobamos hicimos la prueba, comprobamos la ley de Ohm con las posiciones, que aquí se cumple lo que leíamos. Para vamos a regresar de la posición 1 a la posición 10, cuáles de las posiciones alumbra más el LED. Así se comprueba que si el voltaje queda constante y se agrega resistencia, el nivel de corriente disminuye, ¿verdad? Entonces, entre más resistencia le pongamos, más va a alumbrar, pero entre menos le pongamos, pues menos va a alumbrar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya nuestro circuito hecho y listo. Y con esto termino mi explicación. Espero pues que te haya gustado la lección, ¿verdad? Aquí comprobamos la ley de Ohm, ¿verdad? Y esta es nuestra página, nuestra plataforma para para poder crear nuestros circuitos electrónicos. Entonces, no olvides suscribirte al canal, darle like al video, coméntalo, díganme qué te pareció y nos vemos en nuestra siguiente lección. Bendiciones.